su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón.
Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Cuán bueno es reunirnos para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Bienvenidos un día más. Y les invito por favor a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 7. Nos dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor Dios, por todo lo hermoso, Señor Dios, que tú nos das y tú nos hablas a nuestra vida y a nuestro corazón, porque necesitamos tener un cambio en nuestras vidas. Necesitamos que nuestro carácter sea reflejado al carácter de Cristo. Gracias, Padre, te rogamos que en esta tarde tú nos instruyas. Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo, para solamente de esa forma nosotros tener el cambio, porque queremos obedecer para cada día parecernos más a Cristo y llegar a la altura del varón perfecto. Gracias, Padre, te lo damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Miren, y estamos hablando sobre el Sermón del Monte. Y el gran maestro nos enseña en este gran Sermón del Monte, y nos enseña de una forma tan magistral como solamente el gran maestro lo puede hacer. Y sabe que al llegar a este verso, y cuando lo leemos, es como que no tuviera sentido, ya que nos estaba hablando anteriormente y nos decía que no demos lo santo a los perros y las perlas a los cerdos. Y enseguida nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, recuerde que estos versículos que acabamos de leer están bajo el contexto que viene del capítulo 5, del 6, y estamos en el 7. Entonces, la enseñanza de Jesús nos lleva de más o de menos a más, y nos lleva al punto máximo del sermón. Podríamos decirlo, este llega al punto máximo del Sermón del Monte. ¿Y el por qué? Porque nos lleva a orar. Y cuando nos lleva a orar nos dice: pedid. ¿Pero pedid a quién? Buscad. ¿Pero buscad dónde? Y llamad. ¿Llamad cuándo? Estas tres palabras son mandamientos de parte de Dios a cada uno de sus hijos. Porque mire, lo leemos. Mire, este es muy importante, este verso que voy a leer ahora, que es del 7:11. Mire, dice, capítulo 7, Mateo capítulo 7, verso 11, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, mire, esto es lo importante, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Entonces, aquí es donde mucha gente se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque aunque esto ya hemos hablado anteriormente, pero es muy importante recordarlo. Es muy importante recordarlo porque tenemos que entender que no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Mire, y esto puede sonar duro para muchas personas y pueden creer que somos hasta intolerantes. Suena como que fuera que nosotros estamos como que no, yo soy especial. Mire, la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mire, en el capítulo, en Juan, capítulo 1, si me acompaña por favor, Juan 1, verso 11, dice, mire, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, solamente a los que le recibieron, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Sino de Dios. Entonces, cuando nos dice claramente que solamente a los que le recibieron vas a ser hijo de Dios. Entonces, entendiendo que no es por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino solamente por voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que solamente Dios nos puede hacer hijos, hijos suyos. Entonces nos dio esa potestad. Entonces solo los que le recibieron a Jesús como su Salvador personal, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el mundo entero es creación de Dios. El mundo entero es creación de Dios. Entonces digamos, el que no es hijo de Dios es simplemente criatura de Dios. Aunque esto suene duro, suene difícil, suene que no se puede entender, eso es lo que me dice la palabra de Dios. Si yo no le recibo a Cristo Jesús como mi Salvador personal, solamente soy una criatura de Dios. Eso es lo que me está diciendo la palabra. No sería hijo. Mire, acompáñeme. Efesios 1, 5. ¿Qué nos dice en Efesios 1, 5? Dice, mire, en amor, habiéndonos predestinado para ser, mire, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, mire, al ser adoptados como hijos de Dios, tenemos derecho. Tenemos derecho y obligaciones. Como un hijo. Un hijo tiene derechos y también tiene obligaciones. Un hijo no puede decir yo tengo solamente derecho y reclamo mis derechos. Porque también tiene obligaciones. Y tenemos que entender que tiene que cumplirse las dos cosas. Las obligaciones y también los derechos. Entonces, nosotros al tener a nuestro Padre, el Señor Jesús nos enseñó algo muy lindo, que ya lo vimos anteriormente. ¿Recuerda usted cuando se hablaba sobre el Padre Nuestro? Y ahí vemos una revelación tan grande. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesús, nos está revelando a nosotros al mismo Dios como nuestro Padre. Por eso decía, Padre Nuestro. Es decir, el Dios creador revelándose como mi Padre. También veíamos que Dios no mora solo en el cielo, sino que ahora también mora en mi corazón. Mire la revelación tan grande que está allí, que ya no es solamente que Dios habite en los cielos. Y cuando nosotros vemos en segunda de Crónicas, capítulo 7, ahí estamos viendo, en el capítulo 6, está viendo cuando Salomón está edificando el templo. Y al momento que lo está haciendo, dice que la oración de él es, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más este templo? Los cielos de los cielos no le pueden contener. Al Dios Todopoderoso, y ahora habita ¿dónde? En nuestro corazón. La revelación tan grande que el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro nos está enseñando. Por ser mi Padre, por ser su Padre, si usted recibió a Cristo Jesús. También veíamos que santificados era el nombre, es el nombre de Dios. Es decir, que su nombre sea honrado y respetado. También veíamos que su gobierno sea aquí establecido en la tierra y en nuestro corazón. Y lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Y también el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y está hablando de qué? De dependencia. Dependencia total de Dios. ¿Y cómo no podemos decir, si yo perdono, soy hijo de Dios? Pero si no perdono, no soy hijo de Dios.
aunque suene duro. ¿Por qué? Porque si yo no perdono a los que me ofenden, Dios tampoco me perdona. Como consecuencia, no es hijo de Dios. ¿Y está hablando de qué? Sobre el perdón. De eso nos está hablando. Entonces, aquel que reconoce a Dios de esta manera será verdaderamente hijo de Dios. Aquel que reconoce a Dios de esta manera será verdaderamente hijo de Dios. Entonces, estas palabras que dice Jesús, ¿es para quién? Para aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Ahora, la pregunta sería, ¿pero qué tenemos que pedir? Mire, si le decimos a un niño, ¿qué quieres pedirle a Dios? Un niño seguramente nos va a decir un PlayStation. El 5, que acabó de salir. O tal vez, quiero un tablet. O un teléfono nuevo. O cosas como esas. Pero si de igual manera, si Dios, mire, si es que hubiera esa oportunidad, o si hubiera eso, que bien sabemos que no lo hay, pero si hubiera, y Dios nos dijera a cada uno de nosotros, ok, yo les voy a dar la oportunidad que me pidan un solo deseo. ¿Qué pediríamos? Una casa, un vehículo, tal vez mucho dinero, o tal vez ser reconocido, aún más, que mi ministerio sea reconocido. O cosas como esas. Ahora, dígame, ¿qué lo llegó primero a su mente? ¿O qué le vino primero a su mente? ¿Qué le vino primero a su mente? Alguien puede decir, como Salomón, sabiduría. O cosas así, ¿verdad? Pero ¿qué le vino primero a su mente? Entonces, la pregunta sería, ¿Jesús se refería a cosas materiales? Pues simplemente el contexto nos dice que tenemos que pedir ¿qué? ¿Qué tenemos que pedir qué? El contexto nos está hablando que tenemos que pedir todas las cosas que hemos estado hablando las semanas pasadas. Entonces, ¿cómo qué? Como primeramente, ser pobres de espíritu. Entonces nosotros tendríamos que orar para ser pobres de espíritu. Y recuerde que cuando hablábamos de ser pobres de espíritu, tenía que ver, se refería como yo llegar delante de Dios, pero con una total y una verdadera necesidad, como llega o llegaría un indigente que no tiene absolutamente nada, reconociendo que necesito todo de parte de Dios, porque espiritualmente necesito 100% de Dios. Que seamos pobres de espíritu. Entonces, mire, en esa dependencia, decir, yo necesito total dependencia de parte de Dios. Entonces la oración debería ser de esa manera. Porque mire, a veces nos creemos que ya no necesitamos de Dios porque ya me la sé. Entiendo la palabra y ahora yo sé cómo manejarme solo. Y ahí estamos en peligro. Entonces nosotros deberíamos orar como un indigente que está necesitando más y más de Dios. Eso es lo que nos decía, ¿verdad? Entonces, tendríamos que orar para poder llorar cuando pecamos. Llorar por ese pecado que hicimos, porque con nuestro pecado simplemente, ¿sabe qué hicimos? Ofendimos a Dios. Y el día que dejemos de llorar porque hemos pecado, ¿sabe qué es una luz roja en nuestra vida espiritual? Cuando nosotros hemos pecado y no hay ese dolor en el corazón, es una luz roja en la cual nos está diciendo que nuestra vida espiritual no está a la par, como nos dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que orar. Por eso nos está diciendo que oremos. ¿Se da cuenta? Orad, pedid, pedid, nos está diciendo. También nos dice que tenemos que orar para ser mansos. Pero ¿cómo podemos ser mansos sin que nos hagan enojar, sin que nos molesten? ¿Cómo podemos ser mansos? Entonces tenemos que orar para cuando nos hagan enojar, nosotros podamos mostrar ¿qué?
mansedumbre. Esa es la manera. Señor, ayúdame, por favor, a ser manso. Necesito la mansedumbre. Señor, te pido que por favor me ayudes a ser manso. Necesito de tu ayuda, necesito de tu guía, necesito de ti, Padre. Eso es lo que nos dice, pedid. Tenemos que orar también para poder tener hambre y sed de justicia. Y recuerda cuando tratábamos sobre este tema, decíamos que esto se refiere a ¿qué? A mi carácter, al carácter mío. Que yo debo tener hambre y sed de ¿qué? De que mi carácter sea como el carácter de Cristo. De eso hablábamos y que debo ser con ese carácter mío. Entonces, Señor, ayúdame para que este carácter mío sea transformado al carácter de Cristo. Y esa es la oración. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Mire, el problema que el hombre tiene es en su carácter. El problema que tenemos es en el carácter y por eso tenemos que tener hambre y sed de justicia. ¿Por qué? ¿Sabe? La razón es simplemente tenemos problemas en nuestro carácter. Y mi carácter tiene que ser como el carácter de Cristo. Señor, ayúdame para que mi carácter sea formado como el carácter de Cristo. Esa es la oración. También tenemos que orar para que podamos tener misericordia. Es decir, cuando estamos viendo que las cosas no están bien, que las cosas están yendo en una forma cruel para alguien, que nosotros podamos tener misericordia. Podemos decir, tener misericordia con aquel que está yéndose al abismo, es decir, yendo al infierno. Señor, ayúdame a tener esa misericordia. Ayúdame, Señor, oh Dios, porque necesito de ti. Necesito ser misericordioso. Necesito de ti, Señor. Esas son las cosas que nosotros tenemos que orar. Tenemos también que orar para que nuestro corazón esté siempre limpio. Señor, ayúdame, porque mi corazón debo mantenerlo limpio de toda cosa guardada. ¿Qué nos dice su palabra? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y necesitamos, Señor, ayúdame, Señor. Está bien, si bien es cierto, yo tengo que buscar estar limpio, pero con la ayuda de Dios. Que Dios me ayude. Señor, necesito que mi corazón esté limpio. ¿Sabe por qué? Porque dejamos que se aniden en nuestro corazón resentimientos, iras, enojos, engaños y todo eso vamos guardando en el corazón. Y si no tenemos una oración y un contacto con Dios, lo que sucede simplemente es que vamos guardando todo eso y necesitamos pedirle a Dios de que ese corazón esté limpio completamente. Y qué mejor que la palabra de Dios que nos ayuda y nos limpia. Entonces, también tenemos que orar para ser pacificadores. Es decir, no ser violentos, no ser fosforitos. Si bien es cierto, yo sé que Dios está teniendo un trato con cada uno de nosotros. Yo lo sé que Dios está tratando con nuestras vidas, pero sabe, tenemos que ir cambiando cada vez más y más y más. Si antes era fosforito, ya no más. Tenemos que cambiar. También tenemos que orar para soportar la persecución y soportar también cuando seamos vituperados. Tenemos que orar que Dios nos dé la fuerza, el valor, el dominio propio para cuando venga la persecución, estar firmes y soportar cuando seamos vituperados porque alguien miente. Que nuestro corazón no sea afligido, sino que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Mire, a mí me llamó mucho la atención cuando dice que fueron dados los discípulos con varas y de ese se sintieron gozosos. Gozosos de haber mantenido la fe firme
en Cristo. De la misma manera, mire, ellos oraban por eso, y cuando ellos fueron azotados, ¿cómo dice que fueron? Contentos, porque su fe estuvo firme. También nos dice orar para que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, que tenemos que guardar el testimonio. Cada uno de nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mire, por más pequeñito que sea el orificio, por más pequeñito que sea, una luz entre allí y en la oscuridad lo verán. Por más pequeño que sea. Es decir, nosotros somos esa luz, que la luz de Cristo se refleja en nosotros y que todos puedan ver el testimonio de nosotros. Señor, ayúdame, Señor, oh Dios, a siempre cuidar mi testimonio. Necesito de tu ayuda, Señor. Y ayúdame, Señor, también a hacer la sal en esta tierra. También tenemos que orar para que nunca seamos hipócritas. Y veíamos, recuerde usted en Gálatas 2, del verso 11 al 13, no vamos a ver eso, no lo vamos a ver, eso solamente yo lo recuerda, para recordarles nada más, que Pedro estaba actuando con hipocresía. Y dice la palabra que en esa hipocresía arrastró a Bernabé, en esa hipocresía. Entonces, para esto nosotros necesitamos orar. Dice que el apóstol Pablo le exhortó. A eso hablábamos semanas pasadas. El apóstol Pablo le confrontó cara a cara, dice el apóstol Pedro, para que no sea hipócrita. ¿Sabe? Nosotros también orar para no caer en una hipocresía. Y necesitamos orar. Necesitamos también orar para poder dar justo juicio y no juzgar por las apariencias. Porque juzgar por las apariencias es algo fácil y algo sencillo, juzgar solo las apariencias. Y Dios nos dice que no debemos juzgar por las apariencias. Necesitamos también orar para poder amar a nuestros enemigos. Necesitamos orar para poder amar a nuestros enemigos. Señor, ayúdame porque necesito, Señor, oh Dios. Necesito orar para poder amar a nuestros enemigos. Necesitamos también orar para no desviarnos y comenzar a hacer tesoros en la tierra, dejando de hacer los tesoros en el cielo. Orar por no afanarnos, ya que Dios tiene cuidado de nosotros. Orar para tener esa pasión para predicar la palabra de Dios sin temor a los perros y a los cerdos. ¿Se da cuenta para qué es la oración? Este texto, este versículo, está refiriéndose, no le podemos sacar de contexto. El contexto es que tenemos que orar por las cosas que acabamos de ver. Y todo esto que hemos visto son las predicaciones de las semanas, algunas semanas que hemos pasado ya hablando, o algunos meses ya, hablando sobre el Sermón del Monte. Usted puede darse cuenta cuán importante será esto que estamos hablando, que el Señor Jesús ya nos dice por 3 ocasiones cómo tenemos que orar. Ya nos dice. Entonces eso quiere decir que es algo muy importante. Es muy importante para usted y para mí que tenemos que orar. Pero yo sé que lo más difícil que es el orar. Pero mire, hay algo muy interesante. Aquí me llama mucho la atención que la palabra pedir viene de la palabra griega aiteo. Y quiere decir, mire lo que quiere decir esta palabra. Pedir o demandar. Pero esto es una demanda por algo debido. ¿Cómo es esto? Mire. Aquí es el problema donde se ha suscitado lo que se desviaron en la enseñanza en la palabra de Dios. Entonces muchos, al ir solamente a este versículo y a ver lo que significa, dijeron, mira, aquí está. Y especialmente, ¿quiénes creen que cogieron? Los famosos de la prosperidad.
¿verdad? Los famosos predicadores de la prosperidad cogieron este texto. ¿Por qué? Porque miren lo que quiere decir. Entonces, es decir, pedir o demandar. Y esto demanda por algo debido. Entonces, ¿qué pensaron? No, pues lo que necesitamos es lo económico. ¿Usted ha escuchado a un predicador que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Entonces, este predicador dice, lo que tengo que hacer es pedirle a Dios el pan de todos los días de mi vida que me dé hoy. Entonces, eso quiere decir que yo voy a tener en abundancia. ¿Eso querrá decir? ¿Verdad que no? Entonces, mire, ¿usted ha escuchado entonces a esas personas demandándole a Dios? Exigiéndole a Dios y aún dándole plazo a Dios. Y aún muchos hasta llegar a contarle a Dios, cuento tanto y me das. Las personas hacen esto dando una mala interpretación a este versículo. Dan una mala interpretación, pero mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Acompáñenme por favor, Santiago 4, verso 3. Dice, verso 3 y verso 4. Dice, verso 3. 4:3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Verso 4 dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Entonces, las personas que están demandando a Dios por estas cosas de este mundo, como dame una casa, dame un carro, dame dinero y exijo esto y exijo esto otro, nada tiene que ver con lo que está enseñando en Mateo capítulo 7, verso 7. Absolutamente nada tiene que ver. La expresión en esta palabra es Dios diciéndonos, mire, Dios diciéndonos, ustedes son mis hijos y yo como dueño de todo, pídame, que yo les voy a dar. No solo les pido, les digo que me pidan, más bien les estoy diciendo y estoy demandando que ustedes exijan, ¿de qué? De las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es en esta tierra o donde es. Debemos prepararnos para vivir en dónde, aquí o en la eternidad. Acuérdense que esto es pasajero. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Al ser nosotros extranjeros y peregrinos en esta tierra, entonces imagínense, es como que usted se va de viaje, se va de vacaciones y usted empieza allí a hacer su vida como que usted nunca más se va a mover de ahí. Está de vacaciones. Entonces usted dejará todo allí y regresará con su maletita de 8 kilos. Nada más. Y todo el resto dejará ahí. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros partimos de aquí hacia la eternidad, ¿qué nos llevamos? Ni la maletita de 8 kilos. Absolutamente nada. Pero mire, entonces por eso nos dice, pedid ¿qué? Las cosas de arriba. Lo que nos enseñó en el capítulo 5. Pero para eso necesitamos orar. ¿Y sabe qué? La carne le dice, no ores. Es más, tú ya sabes. Tú ya conoces, tú ya entiendes. Una pregunta. ¿Cómo está su vida espiritual ahora mismo, después de todo lo que Dios nos ha hablado? ¿Cómo está su vida espiritual? Entonces, mire, cuando nos dice que pidamos y que exijamos, recuerde esa expresión, es una expresión. Es una expresión como Dios diciendo, exijan. Pero es una expresión. Pero nosotros no le vamos a faltar el respeto ni a su santidad. No. Recuerde, Dios es el Altísimo y nosotros ¿qué somos? Los bajísimos. Entonces no vamos a faltar el respeto. Mire, es Dios diciéndonos, pidan con anhelo, pidan con convicción, pidan con seguridad,
Pidan con certeza. Eso es lo que nos está diciendo. Pidan. Pidan pero con seguridad. Pidan con certeza. ¿Qué cosas? Lo que hablamos anteriormente. Y mire, y la palabra buscad viene también de la palabra griega seteo. Y esta palabra, según el diccionario Strong, ¿qué es un hebraísmo? ¿Qué es un hebraísmo? Es un dicho. Es un dicho como, por ejemplo, en cada país tiene sus dichos. En Ecuador tenemos nuestros dichos. En Colombia tienen los dichos. En cada país. Que solamente la persona del país entiende. Entonces, este dice que era un hebraísmo, según el diccionario Strong. Y quiere decir adorar a Dios. Pedid, preguntad, preocuparse, procurar, querer, requerir, buscar y también ir. Y entonces esto implica una búsqueda por algo que está escondido. Entonces tendríamos que orar adorando a Dios, buscando aquello que está perdido. ¿Qué estaba perdido? ¿Qué se perdió? Lo mismo que hablamos anteriormente. ¿Qué se perdió? La relación con Dios, y no se reconoce que es pobre espiritualmente. Se perdió la sensibilidad y no se llora por el pecado. Se perdió la misericordia, se perdió la paz, se perdió la mansedumbre, se perdió todo eso. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y nos dice, buscad las cosas de arriba. Eso es lo que nos dice, buscad las cosas de arriba. Entonces, mire, nosotros al buscar las cosas de arriba, encontramos en su palabra, que su palabra está, queremos, acompáñenme, Romanos 11, verso 33. Romanos 11, 33 dice, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mire esa expresión, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán profundo es. Cuán profunda es la palabra de Dios. Cuán profundo es la palabra de Dios, que mientras más nos sumergimos dentro de la palabra hay más riquezas. Y hay más riquezas. Entonces, la invitación que nos está haciendo Dios es, pidan, porque hay riquezas. Tengo muchas riquezas para ustedes. Eso es la expresión. Yo soy el rey, yo tengo un reino y yo quiero que en mi reino cada uno de ustedes tengan en gran manera todo lo que quieran. Esa es la expresión de parte de Dios. Dios no es un Dios mezquino. Dios quiere darnos a nosotros, pero nosotros tenemos que anhelar, buscar todas esas riquezas que están aquí en su palabra. Acompáñenme, Proverbios 2, verso 3. Proverbios 2, verso 3 dice, mire, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Verso 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? El conocimiento de Dios. Si como la plata lo buscares, ¿qué? La palabra. ¿Cómo buscamos la plata? ¿Cómo buscamos el dinero? ¿Cómo? ¿Sabe que muchas veces se deja las cosas de Dios por el dinero? ¿Verdad? Se deja de hacer las cosas que Dios nos dice por buscar el dinero. No estoy diciendo que no trabaje, acuérdese, ese no es el tema. No estoy diciendo que no trabaje, tiene que trabajar. El asunto es que está dejando las cosas de Dios por hacer más dinero. De eso estamos tratando. Entonces, el mandato de Dios, ¿cuál era? Que lo busquemos. El mandato de Dios es que lo busquemos. Entonces, pedimos, buscamos, ¿y qué más?
Y la palabra llamar viene también de la palabra griega krouo y quiere decir tocar, llamar, golpear a la puerta. Lucas capítulo 11, verso 5. Lucas 11, verso 5. Dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde dentro. Le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 9. Y yo os digo, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Se da cuenta usted que es la misma enseñanza? Pide, busca, llama. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Por qué se está golpeando? Porque yo sé dónde se encuentra. ¿Y dónde está todo? Todo está en Cristo, ¿verdad? Todo está en Cristo. ¿Qué está en Cristo? Todo lo dicho en el capítulo 5, 6 y 7. Está todo en Cristo. Por eso le decía que este verso es el punto máximo del Sermón del Monte. Porque nos dice todo lo que nosotros necesitamos ir a pedir. ¿A quién es? A Cristo. Diciéndonos todo lo de que los dije antes en mí, diciendo Jesús, lo pueden encontrar. Pero les ordeno que pidan, les ordeno que busquen, les ordeno que llamen, ya que en mi reino, el reino de los cielos, no quiero que nadie sea mezquino. No quiero que nadie tenga poco. Quiero que todos tengan mucho, que tengan abundancia, pero pidan, llamen y yo les daré. Ustedes hallarán y la puerta se abrirá. Eso es lo que nos está diciendo. Pero pidan. Pero oren. Esa es la expresión. Oren. Pidiendo, pero con exigencia. ¿Qué? Las cosas espirituales. Acuérdese siempre esto. Siempre con reverencia. Porque reconocemos que Dios es santo. Lo que sucede, ¿sabe qué? Es en el amor de Dios. El amor grande que Dios nos tiene. Dios dice, pidan de esta manera. Pero nosotros no vamos a abusar para ir a Dios de tú a tú y tú me das. Porque Dios no nos hace los mandados a nosotros. Nosotros somos los que obedecemos a Dios. Amén. Nosotros somos los que nos sometemos a Dios. Dios no se somete a nosotros. Dios es soberano. Y nosotros no somos ningún soberanitos. Eso tenemos que tener bien claro, entender lo que nos dice por el amor que Dios nos tiene, nos dice, pidan de esta manera. Pidan de esta manera porque yo les quiero dar a ustedes lo que necesitan para salir y para llegar aquí a mi reino. Ustedes necesitan. Eso es lo que nos está diciendo. Pero acuérdese, es por el amor que Dios nos tiene. ¿Verdad que ahí cobra sentido completamente este verso? Y con la expresión que nos está diciendo. Y ahí sí llega a Mateo 7, 8. Acompáñenme en Mateo 7, verso 8. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá.
Pero, ¿cómo se recibirá si no se pide? Si no se busca y si no se llama. ¿Cómo puede recibir? Entonces, el cristiano no está pidiendo y por eso está viviendo una vida mediocre. Se está viviendo una vida mediocre porque no se pide. No se pide. Yo creo que automáticamente Dios me va a dar. Automáticamente Dios me va a dar. Es un trabajo que usted y yo tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo se le va a abrir si el hombre no quiere orar? Si el hombre no quiere pagar el precio por las cosas de arriba. El hombre no quiere pagar el precio porque simplemente no quiere orar. Porque mejor es ver la televisión. Porque mejor es estar en las redes sociales. Y mejor es hacer lo que yo creo que es lo mejor. O porque yo necesito un momento de distracción. Pero simplemente no se quiere orar. Y el precio es ese el que hay que pagar. Es un precio que no se quiere pagar, pero sí se quiere recibir. Entonces, yo tengo el derecho al cielo, pero no tengo la responsabilidad de orar. Yo tengo el derecho, pero no la obligación. Y ahí es donde caemos nosotros y empezamos y continuamos en lo mismo. Mis derechos, mis derechos, mis derechos. Y Dios nos diría, ¿y tu responsabilidad? ¿Dónde dejaste? ¿Dónde dejaste tu responsabilidad? ¿Se da cuenta? Ahí es donde el cristiano está fallando. Y al estar fallando, está viviendo una vida mediocre. ¿Por qué? Porque no está confiando y obedeciendo más que todo a Dios. ¿Por qué? Porque estas 3 palabras es un mandamiento, es una orden que Dios lo está diciendo. Es un mandamiento. Si usted no se dio cuenta de esto, Dios nos está ordenando, nos está mandando y está diciendo, pídeme. Eso es lo que está diciendo, pídeme. Te ordeno que me pidas, en otra expresión, diciéndolo así. Yo te ordeno que me pidas. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, allí es exactamente donde lamentablemente se ha dado paso a los charlatanes y a muchos engañadores, ya que utilizan y han utilizado estos versículos y fácilmente la gente es manipulada y engañada, porque ¿sabe qué? La gente prefiere pagar y no orar. Prefiere pagar. Y cuando le dicen, trae tu dinero, y bueno, usted sabe el rollo que lo dicen, la gente, en vez de orar y en vez de ir a Dios, va y da su dinero, queriendo con eso comprar el favor de Dios. Pero todas estas personas son engañadas por no leer las Escrituras. Por no leer las Escrituras. Por no estudiar y por no ir a las profundidades que dice la palabra de Dios. Oh, profundidades de las riquezas de Dios. La palabra. No se estudia. No se escudriña. Sino que se deja convencer por algo muy sencillo. Pero ¿sabe qué? Acompáñeme. Consecuencia del verso 8 tenemos el verso 9. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Mire, Dios es maravillosamente grande, es misericordioso, es grandioso. Y nos dice, ¿cómo? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros haríamos eso. Mire. Mire lo que es lindo Dios. Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, verso 32. Dice. Mire. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
Mire la expresión, lo que nos dice. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, ¿qué le quedó a Dios? A Dios nos ha dado absolutamente todo. Todo. Lo único que a Dios le quedaba era su Hijo, su unigénito. Y para salvarnos a nosotros, tuvo que enviarle a su Hijo para ser salvos nosotros. Y si nos dio a su Hijo para salvarnos a nosotros, ¿cómo no nos dará todas estas cosas si lo pedimos? Pero si no lo pedimos, pero yo quiero vivir una vida en victoria. Quiero vivir una vida en gloria. Quiero vivir de triunfo en triunfo, pero no quiero guerra. No quiero nada. ¿Cómo puede haber una victoria si no hay guerra antes? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber si no hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros para crecer espiritualmente? ¿Cómo va a ser? Es imposible. Y Dios dice, ¿cómo no? Dios diciéndonos, ¿cómo no nos dará? Si Él nos dio a su Hijo. ¿Qué más le queda a Dios? Nos ha dado todo. Y mire, usted y yo ya hablábamos el día jueves y decíamos, usted y yo somos mayordomos aquí en la tierra. Porque ¿a quién le pertenece la tierra? ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿De quién son los hijos? Usted, son mis hijos. ¿No son creación de Dios? ¿Dios no los creó? Ah, entonces sí son de Dios. El esposo, la esposa, la casa, el vehículo. ¿De quién es? Mía es la tierra y su plenitud, dice la palabra. Y si de Dios es todo, nosotros, usted y yo somos, ¿qué? Mayordomos. De Dios es todo y nos dio a nosotros, ¿para qué? Para que lo disfrutemos, para gozar y ¿para qué? Cuidarlo. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos tomará en cuenta de todas las cosas que nos dio. Varones, recuerde usted, hermano, nos hizo en los hogares reyes y sacerdotes. Usted es el rey del hogar, ¿verdad? Actúe como un rey. Actúe como un rey. ¿Qué hacía el rey? El rey tenía su trabajo. ¿Cuál era? Proteger, cuidar, dar el cuidado, la protección, dar el abrigo, el sustento. ¿De quién le pertenecía? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién? Al hombre. Entonces, sáquese de la idea. Yo hablaba anteriormente cuando hablábamos sobre este tema y decía, sáquese el 50-50, que yo pago 50 y tú 50. No, eso no. Eso es trabajo ¿de quién? Del varón. Aunque el varón, yo sé que hasta aquí ya me quisieron algunos y de ahí ya no más, pero sabe, tengo que decirle la palabra de Dios. Y también nos dice que somos sacerdotes. Y al ser sacerdotes, sacerdote era aquel que lleva o que llevaba al pueblo hacia Dios, unía el pueblo con Dios. Ese trabajo es de usted, varón. Y de mí también. Unir al pueblo, a la familia con Dios. Ese es el trabajo de nosotros. Y no podemos decirle que no. Eso es una responsabilidad. Somos mayordomos. Nos ha dado una mayordomía y Dios nos tomará en cuenta de esto. Entonces, mire, el Señor Jesús nos está diciendo en este punto y diciendo, mire, yo creo o estoy seguro que hasta este momento ya todos ustedes son unos verdaderos cristianos. Unos verdaderos hijos de Dios, porque hemos estado hablando todas estas semanas sobre lo que Cristo nos está diciendo. Y la palabra de Dios nos es directa a cada uno de nosotros que tenemos que tener un cambio ya y tenemos que estar haciendo lo que Dios nos dijo. No juzgando a los demás, sino viendo nuestro propio viga. Eso nos decía, ¿verdad? Mire los mensajes que están allí en la palabra que nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Y acompáñenme, por favor, Mateo 7, verso 11.
Mateo 7, verso 11 dice: pues si vosotros siendo malos, mire, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Se da cuenta? Vuestro Padre. La pregunta sería, ¿es usted hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, el mensaje fue para usted. Si usted es hijo de Dios, el mensaje fue para usted en esta tarde. El mensaje diciendo de una forma directa, ¿sabe lo que nos está diciendo? Ustedes sean distintos. Diciéndonos, ustedes tienen que ser distintos. ¿Por qué? Porque ustedes fueron comprados con sangre preciosa, con la sangre de mi hijo. Un precio impagable en el sentido que no hay nada, ni oro, ni nada en el mundo que se pueda comprar. Eso quiere decir impagable, porque no se puede pagar. No podemos pagar, por eso tenía que ser gratis para nosotros, porque Dios sabía que era imposible que nosotros paguemos. Y aún más, nos dice, pidan. Ese es el verdadero amor de Dios. Esa es la faceta del Dios poderoso y del Dios amoroso que nosotros hemos estado dejando pasar. Y decimos, Dios me ama, sí, pero no le pedimos lo que tenemos que pedir. Porque no pedimos como nos conviene, sino pedimos cosas que no son. Y mire, yo creo que tendríamos que en este tiempo darle gracias a Dios por las cosas que no nos dio. Porque si nos hubiera dado lo que pedíamos, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Gracias a Dios por las cosas que no nos dio. Y deberíamos darle gracias más de las cosas que no nos dio, porque nos hubiera hecho mucho daño. Porque hemos estado orando mal. Hemos estado pidiendo mal. Hemos estado orando no como conviene. Y nos dice la palabra que tenemos que orar conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios que nosotros tenemos que orar? Y no estoy diciendo que no se ore en un momento de necesidad que estamos, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que básicamente nuestra vida debe ser en oración, pidiendo de las cosas, ¿de qué cosas? Las cosas que hemos visto anteriormente, capítulos 5, 6 y 7. ¿Se da cuenta usted qué tan importante es el Sermón del Monte? ¿O qué tan importante fue la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte a sus oyentes y también a nosotros, porque somos sus oyentes? Amén. Aunque más de 2000 años, pero sigue siendo efectiva para cada uno de nosotros. El mandato de Dios: pide, pide y se te dará. Pidamos las cosas como tenemos que pedirlo. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias queremos darte, mi Rey, en esta noche. Gracias por tu santa y bendita palabra, oh Dios. Gracias queremos darte, mi Rey, en esta tarde, porque tú, Señor, oh Dios, nos amas grandemente. Y vemos reflejado tu amor. Vemos reflejado ese amor, Señor, en que tú nos dices, pide, pide, pide. Pero que pidamos en esa forma anhelante, que anhelemos tener, que anhelemos cada uno de nosotros esas cosas espirituales. Mi Rey, gracias. Gracias porque tú te revelas a nosotros en una nueva faceta del amor tuyo grande y poderoso. Tú diciendo, Señor, diciéndonos a nosotros, en mi reino no quiero que ustedes tengan poco. Yo, al ser el rey y tengo mucho, tengo demasiado, tengo grandes cosas, no quiero que mi pueblo, no quiero que mis hijos estén en necesidad. Pero vengan y pidan. Vengan y pidan.
No sean temerosos, vengan y pidan confiadamente, porque yo les voy a dar. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos dice nuestro Dios. Gracias, Padre, por revelarnos tu santa y bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Que tengan un lindo resto de tarde. Y por favor, como siempre les digo a mis hermanos, vivamos la palabra de Dios. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es creer lo que Dios dijo y obedecer. Entonces, Dios nos ha hablado en esta tarde y tenemos que obedecer lo que Dios nos ha dicho. Amén. Que el Señor los bendiga. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad